no hay que desperdiciarla. La desperdician. Sí, confíen en mí, confíen en mí. Vamos a lograr un mayor ahorro en el consumo del agua. Quédense tranquilos. Hasta pronto. No, botija, no. Pero un poquito de ahí no, es agua limpia, pero no potable. Mirá, observa. Para que el agua se pueda tomar, le falta esto. Así queda potable y así es como el agua llega a nuestras casas. Walter Tournier creó esta animación hace varios años y le agradecemos mucho que nos autorizara a utilizarla en Sobreciencia. Ya era muy visible en este momento la necesidad de cuidar el agua. Hoy ya es tarde para prevenir las consecuencias que estamos afrontando, pero al menos podemos tratar de capitalizar este, nunca mejor dicho, trago amargo. Hay que cuidar el agua y racionalizar su consumo. Miren, este es el sistema que se encarga de almacenar agua dulce que será potabilizada para su consumo en el área metropolitana. La represa de Paso Severino, la vemos claramente en el mapa, es la más importante. Tiene hoy 8 millones de metros cúbicos almacenados, pero su capacidad máxima es de 67 millones de metros cúbicos. Casi el 10%, lo demás se fue, lo tomamos. La represa de Canelón Grande tiene una capacidad máxima de 10 millones de metros cúbicos, muy menor. Hoy está seca, se secó, no tiene nada. En Aguas Corrientes, donde OCE tiene la toma principal para potabilizar y también una pequeña represa, se pueden almacenar 1.8 millones de metros cúbicos, aunque el caudal está muy reducido. Veíamos también en el croquis lo que fue el proyecto, y digo fue porque hoy no se sabe si hay intención de continuarlo, de una represa en Casupá que iba a sumar más de 100 millones de metros cúbicos al sistema como reserva y que en algún estado de funcionamiento hubiera venido muy bien, pero no está. Desde hace unas semanas se realiza un bombeo desde aguas abajo de la planta, donde el Santa Lucía ya está en contacto con el Río de la Plata. Por eso el exceso de sal del que tanto hablamos. Mientras más baja Paso Severino, más agua salada es necesaria. El lunes pasado, en el programa Esta Boca es Mía de Canal 12, el director de OCE por la oposición, Edgardo Ortuño, mencionó a los trialometanos, una familia de compuestos que surge a partir del uso de cloro en agua con presencia de materia orgánica. La normativa nacional fija máximos para la presencia de trialometanos, que son los que vemos en pantalla. Tanto OCE como los organismos que monitorean la calidad del agua muestran una creciente preocupación ante un posible aumento de estos valores, ya que ante la mayor necesidad de cloro, porque la caída de la calidad del agua que se está potabilizando lo hace imprescindible, y a su vez la mayor presencia de compuestos orgánicos en el agua cruda que ingresa a la planta, bueno, esto genera la presunción de que puedan superarse los límites tolerados. Insisto, hablamos de trialometanos. Hay investigaciones que afirman que un consumo prolongado, y cuando digo prolongado hablo de años, no de meses ni semanas, puede terminar generando problemas en la salud humana. Los reportes hablan de consecuencias variadas, algunas preocupantes. De todos modos, según la Organización Mundial de la Salud, es más peligroso dejar de desinfectar el agua con cloro que el convivir con el potencial peligro de los trialometanos. No hay entonces un riesgo inminente por el aumento de los trialometanos en el agua que hoy provee OCE, pero es otro factor de enorme preocupación que debemos tener en cuenta a la hora de cuidar la cantidad y la calidad del agua que consumimos. Vamos a seguir hablando del problema del agua. En minutos vamos a conocer qué nos dice Inumet, qué información se está generando para saber hasta cuándo vamos a estar en este régimen de muy pocas precipitaciones. Mientras tanto, actualizamos las principales noticias con nuestro Salpicón. Fin de la emergencia por pandemia internacional por COVID-19.
Eso fue lo que anunció hace unos días la Organización Mundial de la Salud en base a la recomendación del Comité de Emergencias de este organismo. Al anunciar la buena noticia, el director general de la OMS, Tedros Ghebreyesus, advirtió, de todos modos, que el cambio no significa que COVID-19 haya dejado de ser una amenaza para la salud mundial. El virus aún circula y debe atenderse. La OMS destacó la importancia de conservar las capacidades nacionales para atender posibles brotes, integrar la vacunación contra la COVID-19 en los programas nacionales y seguir apoyando la investigación para mejorar las vacunas y comprender mejor la afección posterior a la COVID-19. El Concurso Nacional de Crecimiento de Cristales celebra sus 10 años y ya están abiertas las inscripciones para este 2023. La iniciativa es llevada a cabo por un grupo de docentes y estudiantes de la Facultad de Química de la Universidad de la República y surgió en 2014. Fue tal el éxito del primer concurso que continuaron organizándolo año a año, incluso durante la pandemia, donde desafiaron a los participantes a crecer cristales en sus propias casas. Las categorías para participar son Jardín, destinada a grupos de primaria y secundaria, que con pequeños cristales, crecidos por estudiantes, forman una pieza artística. Y el monocristal, otra categoría, orientada a estudiantes de secundaria y UTU, donde tienen que aplicar el método científico de una forma más rigurosa para tener un único cristal lo más perfecto posible. El registro de los tutores de los grupos y de los participantes es hasta el 31 de agosto. Para los tutores es necesario registrarse antes de inscribir a los participantes. Pueden hacerlo completando el formulario en esta página web que vemos en pantalla. El Museo Espacio Ciencia en el LATU reabrió sus puertas e invita a divertirse en torno a la ciencia y la tecnología en su espacio interactivo ubicado en el Parque Tecnológico del LATU. Los visitantes podrán explorar 5 áreas temáticas, conocer sobre los ecosistemas nacionales más típicos, las energías del futuro, los clásicos superhéroes de la física y la muestra Modo Micro para descubrir los secretos del mundo microscópico y la biología celular. El Museo Espacio Ciencia está abierto de lunes a viernes de 8:30 a 12 y de 13:30 a 17. Los sábados de 15 a 19, las entradas generales se pueden comprar en locales de hábitat. Hace 200 años nacía Louis Pasteur y gracias a él surgirían una serie de conocimientos científicos que cambiarían la ciencia en muchos ámbitos bien dispares, desde la medicina hasta la viticultura. Para celebrar este aniversario, el Institut Pasteur de Montevideo preparó una actividad especial que destaca la importancia de Pasteur para la ciencia actual. Un profesor de historia cuenta la relevancia del científico en la historia de Francia y el ilustrador Alfonso Rosso presentará una serie de cuadros en homenaje a Louis Pasteur que está asociada a una web de divulgación. La serie de cuadros forman parte de una muestra diseñada para ser itinerante y podrá solicitarse por parte de instituciones que quieran exponerla a modo de préstamo. Seguimos hablando del escenario de escasez de agua para todo el Uruguay. Si bien tenemos una preocupación marcada en el área metropolitana, sabemos, quienes estamos siguiendo las noticias, que hay muchas capitales y muchos lugares del país que por distintas razones, ya sea porque acumulan aguas en represas que hoy tienen muy poco almacenado o porque los caudales de los que se nutren están con poca cantidad de agua, todos estamos esperando la lluvia. Y un poco ensayando esta nota, decíamos informalmente, la pregunta casi sería de boliche, ¿no? ¿Cuándo va a llover? Lo suficiente, al menos. Le agradecemos mucho que nos acompañe en estudios a Nathalie Betancourt, directora de Servicios Meteorológicos del Instituto Uruguayo de Meteorología. Nathalie, gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Es la pregunta que más has escuchado en el último mes? Exactamente, sí. ¿Cuándo empieza a llover?
Bueno, nosotros desde el instituto hemos hecho las estadísticas para lo que es este próximo trimestre y si bien la señal de la niña ya se ha disminuido, podemos decir que estamos en una fase neutra, aún continuamos con este déficit en las precipitaciones. Y esto es debido a que no podemos atribuir en un 100% que el evento de la sequía es como consecuencia de la niña, sino que también interfieren otro tipo de teleconexiones u otros modos de variabilidad del clima en lo que es esta consecuencia que estamos teniendo. Nathalie, cuando uno mira las estadísticas de precipitaciones acumuladas en los últimos 22 años, y vamos a ver ahora la gráfica, encuentra que, como es obvio, hay años con más lluvias, otros con menos, pero hay una concentración en los últimos años que hace que sea un poco más grave todavía lo que hoy sentimos. Sí, exactamente. Eso es, como lo van a ver en la gráfica, desde el 2019, que es el año en donde se ha comenzado a sentir este evento de la niña y esta sequía, comenzamos a ver un descenso en lo que es las precipitaciones. Y y como verán también, eso, la línea que está en el medio es la media de precipitaciones en lo que es a nivel país. O sea, si nosotros consideramos que a nivel país tienen que llover alrededor de 100 milímetros en el año, estamos viendo que está muy por debajo de lo que es la media climatológica o la estadística en estos últimos años. Claro, esta acumulación, o al revés, o lo inverso, ¿no? Esta falta de acumulación de precipitaciones hace que estos meses de falta de lluvia que llevamos atravesando se agraven todavía más. No había reserva de antes. Sí, exactamente. O sea, ya venimos con bastantes lluvias por debajo de lo normal y se han incrementado en estos últimos tiempos como consecuencia de lo que es la sequía meteorológica, que más bien es un contexto más atmosférico, y luego las consecuencias de esa sequía meteorológica que vendrían a ser en la sequía agrícola y la sequía hidrológica. Está bien. Antes de detenernos en lo que sería el fenómeno estrella, ¿no? Porque siempre decimos el niño, la niña, y parece que eso resuelve si va a llover o no, te quiero preguntar a grandes rasgos cuáles son los otros modos atmosféricos que interactúan con el clima de nuestra región. Bueno, tenemos otros modos de teleconexiones que interactúan con lo que es el fenómeno del Niño, como por ejemplo en lo que es en los meses de verano el monzón sudamericano, que dependiendo de la intensidad en la que se encuentra en esa época del año es si nos genera déficit en las precipitaciones, o mejor dicho, un descenso en lo que es el contenido de humedad que nos llega hacia esta región de Sudamérica. También tenemos otro modo de teleconexión que interactúa con el fenómeno del Niño o de la niña, que es las temperaturas del Océano Índico tropical, que digamos como que regulan lo que es el régimen de presiones y de temperaturas en esta zona del planeta. Entonces todo eso como que se interrelaciona y dependiendo de en qué índice esté o qué intensidad tenga, es cómo nos afecta en esta región de América del Sur. Ok, y ahora sí, el Niño, hay todo un pronóstico, una previsión de cómo se espera que se comporte de aquí hasta fin de año, ¿no? Tomando las estadísticas trimestrales. Si vemos la gráfica que sigue, ¿el Niño está asociado a lluvias en esta parte del continente? El Niño en general está asociado a un incremento en lo que es las precipitaciones o el contenido también de humedad en esta región de América del Sur. Sí, estudios han demostrado que estas precipitaciones o este incremento en las precipitaciones más bien se concentran en lo que es el norte del país, pero que no implica que no tengamos eventos de lluvia en todo el territorio uruguayo. Las perspectivas climáticas o de los modelos climáticos que estamos viendo es que a partir del mes de julio, agosto, este Niño comience a acentuarse y con un pico en lo que es los meses de primavera y de verano, en donde estamos esperando, digamos, la mayor potencialidad de este evento del Niño, que podría llegar a estar asociado a eventos de precipitaciones un poco más por encima de lo normal de lo que tendría que llover para esa época del año. Y termino con la pregunta con la que empecé. ¿Cuándo estiman ustedes, y dentro de la variabilidad que tiene la predicción meteorológica, que podríamos recuperar precipitaciones como para que esta situación de déficit hídrico se empiece a revertir? Bueno, por un lado está, para que se revierta este déficit hídrico, tenemos que tener precipitaciones que sean constantes y homogéneas. O sea, no sirven eventos puntuales de lluvia en una zona y en un lugar determinado. Tiene que ser algo homogéneo y parejo durante todo el mes. Por ejemplo, si estamos hablando de que en un mes las precipitaciones, por ejemplo en la zona suroeste, son de 100 milímetros, no nos sirve que en un día caigan 100 milímetros en un evento, sino que tiene que ser parejo durante
todo el mes y por lo menos 3 meses consecutivos. O sea, tiene que haber como una tendencia hacia la normalización de las precipitaciones. Eso para que se revierta. Luego, al corto plazo, no estamos viendo eventos de precipitaciones importantes, por lo menos hasta lo que es el día 18 de mayo, en donde, bueno, estamos esperando el pasaje de un frente frío que posiblemente pueda traer precipitaciones, pero luego más hacia adelante no estamos viendo otro evento de lluvia que sea significativo y que pueda colaborar o contribuir para minimizar el impacto que estamos teniendo. Redondeando, Natalie, lo que nos dice el análisis climático meteorológico es que esta situación de escasez de agua tiene para unos cuantos meses todavía por delante. Sí, porque hasta que empiece a llover y que después se acumule, exacto, estamos hablando de 2 o 3 meses. Sí, por lo menos nosotros los que estamos evaluando del instituto con nuestros técnicos y nuestros meteorólogos es que hasta el mes de julio vamos a estar con esta situación. Si bien esto no significa que no tengamos eventos de lluvia puntuales que pueden, digamos, paliar un poco la situación en determinadas zonas. Que no nos pase lo que nos pasó en marzo, que llovió 2 días seguidos y dijimos se acabó la sequía. sequía. Sí, no, eso no va a suceder, porque además no es algo que suceda de un día para el otro, sino que es digamos, son situaciones que son de muy lenta, digamos, resolución. Natalie Bentancur, a cuenta de más y de otras ideas que tenemos para profundizar sobre la tarea de INUMED, muchas gracias por hoy. Bueno, muchas gracias a ustedes. Pausa en Sobre Ciencia, ya volvemos con Daniela y con el informe que nos preparó Alexandra Perrone. Segunda parte, en este segundo bloque de Sobre Ciencia, cambiamos un poco el tono, dejamos atrás, por un rato al menos, el problema de la sequía, del agua potable, y recordamos esa frase de toda excusa es buena para festejar, y más si hay 3 eventos que coinciden en un solo día. Va por ahí Daniela Hirschfeld, ¿cómo andás? Buenas noches, sí, hoy vamos a festejar 3 cumpleaños de una sola persona, o de un de solo, un solo algo. elemento. Ahí está. Pero vamos a personificarlo porque Ahí se está. lo merece. Vamos a hablar del cumpleaños del ADN, 3 cumpleaños del ADN. Y si vamos a esta primera placa, por ejemplo, una placa muy festiva, vamos a ver qué es. Un cumpleaños, ahí están los cumpleaños, ¿no? El cumpleaños del ADN que se celebra todos los 25 de abril. Desde hace 20 años. Bien. Eso nos lleva a hablar del otro cumpleaños, que hace 20 años, en 2003, se anunció el fin del proyecto Genoma Humano, que también fue un hito científico. Bueno, de eso también se cumplen 20 años. Y en aquel momento, en 2003, y obviamente ahora también, se cumplió otro aniversario que es la identificación, el anuncio y la identificación de la estructura del ADN. Okay. La famosa doble hélice que vemos ahí, que ya es un ícono de la ciencia. Sí, ¿no? Más que de la ciencia, ya es un ícono, ya Totalmente. funciona como un emoticón. Es así. Bueno, eso fue en 1953. Por supuesto, después tuvo un premio Nobel que no estuvo exento de polémica, porque obviamente fue entregado a varones y se dejó afuera a Rosalind Franklin, que eso es toda una historia aparte, pero bueno, vale la pena mencionarlo. Simplemente decir que hoy casi hay un acuerdo de que por lo menos merecía estar junto con quienes recibieron el premio Por Nobel. supuesto, Sí. por supuesto. Bueno, después nos lleva esto a hablar del cumpleañero. Claro, ahí está. ¿Qué es el ADN? ¿Por qué 3 cumpleaños para un mismo personaje? Bueno, si vemos esta placa, por ejemplo, vamos a recordar, ¿no? El ADN es una molécula, es básicamente una molécula muy larga, una molécula que contiene toda la información genética que nos hace humanos, que nos dice qué color de pelo tenemos, qué ojos, cómo somos, como nuestra personalidad, si tenemos la predisposición o no a una enfermedad. Y está formada por 4 elementos, 4 bases. Ahí está, adenina, timina, guanina y citosina y guanina. ¿Por qué el trabalenguas? Sí. Porque en realidad siempre se unen igual. Siempre la citosina se une con la guanina para formar un escalón en esa hélice que vemos, y la timina se une siempre con la citosina, la adenina, perdón, para formar otro escalón. ¿Cómo se formaban esos escalones? La ciencia no lo sabía, no lo supo aún cuando sabía que existía el ADN. Para eso un poco fue que surgió el proyecto Genoma Humano, para conocer esa molécula, conocer cómo se formaba, cómo estas moléculas se intercalaban unas a otras formando un gen. Eso es lo que vamos a ver en la siguiente placa. ¿Qué fue lo que buscó el proyecto Genoma Humano? El proyecto fue
una gran aventura de un montón de científicos, de 100 científicos, de 5 países, de más de 20 instituciones, que impulsados por el gobierno de Estados Unidos decidieron, vamos a conocer cómo está formada esta molécula para conocer el código genético. Y ahí viene el proyecto Genoma Humano. Bueno, de eso hace 20 años. ¿Por qué es un hito científico? ¿Qué nos representa? ¿Qué cambió en la ciencia gracias a este hito? Bueno, de eso vamos a hablar en el primer tape y entrevistamos a 4 científicos que trabajan en genética y genómica. Vamos a escuchar a Héctor Musto de la Facultad de Ciencias, a Hugo Naya del Instituto Pasteur, a José Sotelo del Instituto Clemente Estable y a Víctor Raggio de Facultad de Medicina. Vamos con ellos. Estos 20 años en la historia del ADN han sido una maravilla que prácticamente resumen en este corto periodo esencialmente lo que pasó prácticamente en todos los años anteriores. Y yo te diría que como ejemplo más notable de esto es el número de genes que nosotros tenemos. Yo por razones de edad viví la devaluación del genoma humano. Cuando yo empecé a estudiar, te hablo de 75, por ahí, nosotros teníamos 1 millón de genes. Es decir, bueno, pasamos, el día que lo secuenciaron entero, a 18.000, 20.000 genes. Entonces, todo eso abrió una cantidad de campos enormes, como cómo se logra construir algo tan complejo como es un ser humano, con solamente 18 o 20.000 genes que se van regulando de forma específica. Sería muy largo de explicar. Los impactos han sido múltiples, digamos, desde el punto de vista, tanto desde el punto de vista de herramientas que hemos desarrollado en este tiempo, como en las aplicaciones, ¿no? Hoy tenemos ejemplos, como por ejemplo, hace poco se estableció un récord mundial en diagnóstico a través de la secuenciación, que en poco más de 5 horas un recién nacido que presentaba una patología desconocida, digamos, se realizó la secuenciación, se identificó el gen que estaba asociado a esa patología y se pudo actuar. Afortunadamente existían, digamos, tratamientos que permitieron superar eso. Ese niño, en otros casos, hubiese tenido un desenlace posiblemente fatal, ¿tá? Y, digamos, y nunca se hubiese sabido cuál era la causa siquiera. O sea, es un conjunto de tecnologías, digamos, que en los últimos 20 años ha cambiado radicalmente cómo entendemos los procesos biológicos y cómo podemos actuar relativamente rápido sobre esos procesos biológicos. Estos 20 años han sido una revolución en el conocimiento y uso de la genética por parte del desarrollo del uso global de los datos genéticos en una disciplina nueva, la genómica. Entonces la genética aparecía como enfocada en un gen, la genómica estudia 20.000 a la vez. Ese cúmulo de conocimiento empieza a ser usado en genómica, en biología molecular, en neurociencias, en microbiología. El concepto de estudiar cosas antropocéntricas, organismos modelos, se rompe un poco. Podemos estudiar cualquier ser vivo porque podemos estudiar su ADN sin restricciones. Lo principal de estos últimos 20 años, para resumirlo en 3 cosas. Una es la generación de herramientas, sobre todo diagnósticas, que es en lo que yo más trabajo y lo que tiene más aplicación. Otro es un hecho conceptual fundamental, que es la comprensión de la real complejidad de nuestro genoma, de nuestro ADN, de la interacción de este genoma con el ambiente, de su expresión. Y desde el punto de vista de la genética humana y la genética médica, el otro aspecto central es la cabal comprensión del volumen enorme de variabilidad genética que albergan nuestros genomas y nuestra población. Antes aparecía una variante, lo que se llamaba una mutación, bueno, debe ser esta la causa de una enfermedad. Y hoy es claro que ciertos tipos de variantes y variantes genéticas en general son súper frecuentes en nuestro genoma. Todos tenemos decenas de miles, entonces encontrar las causas de la enfermedad desde ese punto de vista es más complejo, ¿no? Entonces hay una comprensión mucho más cabal, ¿no?, de la real variabilidad genética y biológica de los seres humanos.
pensando, Daniela, mientras escuchaba, cuántas palabras podés escribir con 4 letras, ¿no? En definitiva, esta manera de simplificar de G, A, C y T, ¿no? Describen todos Claro, los genes que forman el genoma de una persona. Y qué lindos los abordajes puntuales de cada una de las personas que convocaste para este informe. Por supuesto, ellos cada uno tienen como un perfil, entonces me pareció bien interesante eso. Pero lo que no hay duda también en eso que tú decís es lo que significó estos 20 años, ¿no? Este hito del proyecto Genoma Humano y lo que ha sucedido en estos 20 años. Basta ver esta placa que vamos a compartir ahora para entender lo que marcó este cambio, ¿no? En 1990, ahí cuando empezó el Genoma Humano, que duró 13 años en tener ese primer borrador del proyecto, bueno, participaron, como decíamos, 20 instituciones, más de 100 científicos, 5 países, 3.000 millones de dólares y 13 años. Hoy, para hacer un genoma, o sea, sacar una muestra de sangre y hacer un genoma, se puede hacer en cualquier laboratorio del mundo por menos de $1.000 y de un día para el otro. Es impresionante en 20 años lo que ha cambiado en la ciencia. No solamente el mapa, por decirlo de alguna manera, o el croquis, sino todo lo que se desarrolló en el medio. Por eso una hazaña tecnológica y científica. Pero bueno, ¿qué pasó hasta hoy? Lo vemos en perspectiva, pero en ese momento, ¿qué era en ese momento, en 2003, la finalización del proyecto del Genoma Humano? Eso es lo que le preguntamos a Héctor Musto, de Facultad de Ciencias. En los 50 años anteriores hubo, obviamente, saltos cualitativos, pero fueron relativamente lentos. O sea, aparecía una innovación tecnológica, por ejemplo, ya habrás visto lo que es el PCR, en fin, aparecieron toda una serie de metodologías nuevas, se encontraron enzimas que hacían cosas que no se esperaba, etc. Y cada uno de esos saltos generaba como que se iba abriendo el campo cada vez más. El tema fue la proeza tecnológica, porque fíjate que nosotros cuando hablamos del genoma humano estamos hablando de 3 por 10 a la 9 pares de bases. ¿Ah? O sea, 3 y 9 ceros después, 3.000 millones de pares de bases, y esencialmente tenerlo entero. Eso fue, fue una revolución muy tecnológica que además fue resultado de la conjunción de dos avances distintos, ¿no? Por una parte, aprender a secuenciar, cómo secuenciar, ¿verdad? Pero por otro lado, toda la parte informática, porque vos no podés analizar miles de millones de pares de bases y no tenés computadoras que te lo estén haciendo. Yo creo que los 2 mojones, o posiblemente los 2 mojones más grandes en la historia de la biología o de la genética, si querés, fueron Mendel por un lado, descubrir la estructura del ADN y el secuenciado del genoma humano. Eso para mí serían los 3 mojones más grandes de los últimos 100 y pico de años que tiene la genética. En estos 3 hitos que marcaba Musto, Daniela, se ve una aceleración del tiempo también, ¿no? Impresionante. De hecho, vamos a tomar a Mendel, vamos a ver esta placa, vamos a tomar a Mendel en 1865, que fue cuando realmente se empezó a hablar de la genética, de esa transmisión de información de una generación a otra. En la placa vemos que en esos primeros 88 años se descubrieron, por supuesto, cosas básicas como, bueno, la genética, las bases, dónde estaba ubicado el ADN en el núcleo. Pero después de 1953 hasta 2011, y vamos a llevarlo un poquito más, cuando se creó CRISPR, que es esa herramienta que te permite editar el genoma, es vertiginoso. Ahora podemos manejar totalmente el ADN y modificarlo a antojo. Entonces, esos 88 años contra los 58 años, vemos ese aceleramiento. ¿Qué nos depara la próxima vez? Eso es lo que vamos a ver en la última parte del informe. Dale. Yo creo que los grandes desarrollos futuros, bueno, van a tener con las mejoras en el diagnóstico, más capacidad de análisis genómico. Ahora viene una cosa que es lo último de lo último, ¿no? La aplicación de inteligencia artificial en el análisis de datos genómicos. Eso hay que ver a dónde nos lleva, pero promete hacer grandes cosas. Yo ahí
además de la inteligencia artificial, hay que desarrollar la inteligencia natural, su uso de formas éticas y su uso para mejorar la calidad de vida y la expectativa de las personas. Eso requiere también ahí una inteligencia natural para el análisis genómico que hay que desarrollar. Capaz que no es tanto lo importante lo que avance, sino cómo se aprenda a usar eso. Hablando de investigación en biología, el hecho de poder estudiar grandes cantidades de datos implica revoluciones a nivel de comprensión de mapas antes ocultos. Las técnicas genómicas han podido armar un mapa tridimensional súper preciso de la biblioteca de datos biológicos por excelencia, que es el núcleo de la célula. Eso ha ocurrido en los últimos 10 años a un nivel sorprendente, totalmente fuera de escala. Hay un montón de cosas más y quedarán para otros informes, porque además del contenido hay que ver cómo está doblado. Por ejemplo, ¿no? Por hablar de una de las lecturas. Y seguramente nos va a deparar más sorpresas y más Exactamente. descubrimientos. Gracias, Daniela. Hasta pronto, hasta la que próxima, hasta la semana que viene. Vamos a seguir hablando de cosas bien interesantes, porque nos vamos a meter en el tema radiaciones. Hemos escuchado todo el tiempo hablar cosas que en algún caso tienen fundamento científico, en otros no tienen absolutamente ningún asidero, y por otro lado hay un montón de apariciones que tienen que ver con radiaciones en cosas cotidianas que no tenemos idea. A eso se dedicó Alexandra Perrone, a tratar de desentrañar algo de lo que hablamos bastante y no sabemos prácticamente nada. Vemos la primera parte del informe sobre radiaciones. Cuando escuchamos hablar de radiaciones, lo asociamos a algo negativo, cuando en realidad vivimos en un mundo naturalmente radioactivo. Pero, ¿qué son las radiaciones? Esa respuesta la vinimos a buscar a Facultad de Ciencias, justamente para entender qué son y qué investigaciones hay de ellas en Uruguay. ¿Sabías que dormir acompañado te produce 100 veces más dosis radiactiva que vivir cerca de una central nuclear? ¿Y que los detectores de radioactividad en puertos, aduanas y aeropuertos se disparan cuando llega un cargamento de bananas? ¿Y que para que una bebida alcohólica sea apta para el consumo humano debe presentar cierto grado de radioactividad que demuestre que el alcohol es de origen vegetal y no derivado del petróleo? Radiaciones hay de muchas formas y hay diversas clasificaciones. En particular, las radiaciones las podemos dividir en naturales o artificiales, esto significa creadas por el hombre. Si hablamos de las radiaciones no ionizantes, bueno, tenemos una variedad enorme, para empezar la luz, pero las radiaciones no ionizantes son una presencia constante en la vida cotidiana, sea la luz, sea las radiofrecuencias, sea las bandas por las cuales funcionan los wifi o los teléfonos celulares o la comunicación infrarroja, en fin, todos esos son ejemplos de no ionizantes. En cambio, los ionizantes, bueno, hay radiación ionizante que es natural y radiación ionizante que es creada artificialmente por el hombre. Entre la natural están los rayos cósmicos que vienen del Sol o del espacio exterior en general, que pueden penetrar la atmósfera o que en la atmósfera generan otras partículas que son ionizantes porque vienen con muchísima energía, ¿sí? Y están todos los elementos naturales que son radioactivos. En un elemento estable como el oxígeno hay un porcentaje de oxígeno que es radioactivo, que es inestable y que produce estas radiaciones ionizantes. Lo mismo con el potasio, el ejemplo de la banana que tiene mucho potasio y es muy bueno. Y el hecho de tener un pequeño porcentaje de potasio no implica ningún riesgo importante para la salud, por supuesto. En esta segunda parte, la que veremos a continuación del informe que preparó Alexandra Perrone sobre radiaciones, nos vamos a detener en saber, por ejemplo, cómo se miden las radiaciones y cuáles pueden o no afectar a nuestro cuerpo o de qué manera lo hacen. Lo vemos.
Estudios epidemiológicos realizados en el entorno de las centrales nucleares de varios países, que abarcaron un radio de 30 kilómetros, indican que la dosis efectiva anual que recibe la población es inferior a 0,1 milisievert por año. El milisievert es la unidad de equivalencia de dosis de radiación ionizante del Sistema Internacional de Unidades. Su nombre es debido a Rolf Maximilian Sievert, médico sueco reconocido por su trabajo en la medición de las dosis de radiación y la investigación de los efectos biológicos de la misma. La radiación tiene efectos en la materia, efectos en los átomos, también tiene efectos sobre el tejido humano. También puede tener eventualmente efectos biológicos, digamos, al alterar moléculas, al alterar enlaces moleculares o estructura, la estructura de los átomos puede tener efectos biológicos. Entonces hay límites consensuados, hay límites basados en evidencia científica que dicen cuál es el riesgo de radiación o cuál es la cantidad de radiación que es aceptable recibir en las actividades corrientes. La radiación que reciben las personas típicamente en una unidad que se llama milisievert es de 5 milisievert por año. Ese es un valor típico, aproximado, digamos. En cada país puede haber una pequeña variación, o si usted vive en una zona muy alta, que hay más rayos cósmicos y hay menos atmósfera, puede recibir más radiación. Si recibimos 5 todos los años, como suma de todo lo que pasa todos los días, y bueno, de ese 5, cerca de 3 es natural. Hay un 2 adicional que viene de ¿qué? Y viene de que en promedio la población o se saca rayos X, o vive o realiza actividades en las que eventualmente está en contacto con algunas fuentes radiactivas, o hay un fondo de radiación por productos químicos, fertilizantes, que tienen productos pesados, que naturalmente son un poquito más reactivos, no es que sean peligrosos, pero todo eso hace esa suma del 3 que mencionaba como ejemplo de radiación natural y el 2 que suma a este 5 que típicamente recibe un ser humano. Estos límites están aún muy lejos, 1 o 2 órdenes de magnitud, de los primeros efectos que se ha comprobado que efectivamente tienen alguna consecuencia en la salud. O sea que los límites que existen actualmente son muy seguros y están relativamente cercanos a lo que pasa cotidianamente y uno no puede evitar porque vivimos en un mundo reactivo. Todo es una cuestión de dosis, todo es una cuestión de cantidades, así como hay radiaciones que pueden ser nocivas para nuestra salud, hay radiaciones que salvan vidas, hay uso médico, hay uso medicinal para las radiaciones. Vamos a conocer cómo se usan en Uruguay y cómo se capacitan a los recursos humanos que deberán utilizarlas para nuestro bien. En Uruguay existe una autoridad reguladora en radioprotección que está en el ámbito del Ministerio de Industria, Energía y Minería. Esa autoridad tiene por objetivo velar por el buen uso, la regulación, el traslado y el licenciamiento de todas las fuentes de radiación y los generadores de la misma, como por ejemplo los equipos de rayos X, dando garantías a trabajadores y pacientes. Respecto a la formación de recursos humanos en Uruguay, en la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República se encuentra el Instituto de Física, más específicamente la Unidad de Física Médica. Actualmente existe investigación científica al respecto y se trabaja en terapias radioactivas como la radioterapia, en cáncer de mama y en medicina nuclear. En relación a las radiaciones hay un uso predominante en el país que está vinculado a la salud, sea para diagnósticos o sea para terapias. Y en ese equipo multidisciplinario que se encarga de estos aspectos, una figura esencial es el físico médico. Uruguay tiene una escasez enorme de físicos médicos. La Facultad de Ciencias, en conjunto con la Facultad de Medicina, comenzó una licenciatura en física médica que dura 4 años, hace algo así como una década. El número de recursos humanos sigue siendo aún insuficiente. De todas maneras, por lo menos Uruguay ya inició ese primer paso. A la vez,
transcurren varios posgrados y ya se han terminado varios doctorados y maestrías en el área de la física médica. Entonces se está avanzando en un ritmo que es al ritmo en que la ciencia avanza en el Uruguay, con la escasez de presupuesto y las diversas situaciones que afectan el desarrollo de la ciencia. Yo siempre digo que un estudiante que ingrese a Facultad de Ciencias pensando en física, quizás ingresa con la imagen de Albert Einstein en la cabeza, y si piensa en física médica debería pensar en una aplicación concreta de la física y quizás con la imagen de Marie Curie en vez de Albert Einstein. Cerramos así este segundo bloque con el informe sobre radiaciones. A la vuelta, aquí en Sobre Ciencia, en TV Ciudad, vamos a conocer muy de cerca el trabajo de Uruguay Fototrampeo, que con cámaras puestas en lugares clave nos permiten asomarnos muy de cerca a conocer la fauna autóctona de nuestro país. Volvemos con eso, no se vayan. Cuando uno cae, recorriendo sobre todo Instagram, en la cuenta de Uruguay Fototrampeo, es inevitable que te quedás mirando, porque siempre hay una imagen nueva, un video nuevo que te engancha y que nos da una enorme posibilidad de ver cómo hasta hace poco no era habitual de cerca y sin interferir en el comportamiento natural, bueno, conocer, asomarnos a la fauna de Uruguay, que en muchos casos se revela a veces hasta más rica de lo que pensamos en cuanto a cantidad y en la posibilidad de apariciones de especies. Agustino Alonso es uno de los fundadores, de los creadores de Uruguay Fototrampeo. Gracias por venir a Sobre Ciencia. Muchas gracias. Y gracias por todo el material que nos compartiste y que vamos a empezar a ver. Me acuerdo cuando hablamos la primera vez, me dijiste no sé cuántos gigas tienen amontonados. Sí, varios, un par de miles. Un par de miles de gigas. ¿Cuánto hace que empezaron con el fototrampeo y cómo? Hace 3 años más o menos, a fines del 2019. Tenemos un amigo que vive en el campo y bueno, nos comentó un día al pasar que estaba teniendo problemas en el gallinero, que estaba viniendo algo de noche, se estaba quedando sin gallina. Nos comentó y dije, bueno, vamos a poner una cámara o algo, tenemos que hacer, a ver qué es. Bueno, pasaron los días, me puse a investigar un poco sobre las cámaras, no tenía ni idea, sabía que existían, pero no, nunca había visto una. Y bueno, empezamos a investigar un poco, compramos la primera, cuando llegó la compramos afuera, cuando llegó ya el problema del gallino se había resuelto porque no había más gallina. Y dijimos, bueno, vamos a meternos un poquito monte adentro a ver qué sale y bueno, empezamos con miles de problemas hasta que apareció, tuvimos suerte porque apareció el primer felino al poquito tiempo. Y bueno, ahí empezamos, no, esta cámara nos sirve, tiene que ser mejor y compramos otra, y a veces le embocábamos, a veces estaba peor y bueno, hasta hoy que no paramos más. Cuando decís, hablas en plural porque estás hablando de Valentina Barreto, que es tu compañera y que es la otra pata de Uruguay Fototrampeo. Somos nosotros dos que hacemos todo. ¿Lo hacen por algo más que por el placer de hacerlo? Pasatiempo, un hobby, nos gustó y nos metimos y a nosotros llega el fin de semana, decimos a qué campo tenemos que ir allá y bueno, con la emoción de que si vamos a ver lo que sea, que tengamos que ver, vamos. Ninguno de los dos tiene una ocupación que se relacione ni con los animales, ni con la veterinaria, ni con la biología. Nada que ver. Se nos despertó de casualidad. Por el gallinero. Sí. Esta es una de las cámaras que utilizan. Así es. Y se llaman cámaras trampa porque tienen un sensor que si fuera cacería, cazarían al animal. En este caso lo capturan en imagen. Claro, las cámaras vienen de hace muchísimos años. Antes eran aparatos enormes, pesadísimos, con mecanismos. Se disparaban de forma mecánica. Últimamente vienen estas. A partir de los 90 más o menos empezaron a venir este tipo de cámaras que ya vienen con baterías internas y bueno, en realidad el dispositivo es una cámara fotográfica que hace fotos o videos, o las dos, y que tiene un dispositivo, un sensor de movimiento,
que tiene varias configuraciones, que cuando pasa un animal delante, básicamente, empieza o a tomar fotos o a hacer videos, esos. Claro. Y bueno, básicamente es eso. O sea, no es que esté todo el tiempo filmando, sino que se activa en el momento No, que te hay detecta. configuraciones que la podés programar para que graben determinadas horas, que saque fotos en determinadas horas, pero estas están automáticas. Cuando hay movimiento se disparan. ¿Cómo se elige el lugar donde vas a dejar una cámara que tal vez esté una semana o 15 días haciendo su trabajo? Años, sí. Estas no vuelven. No. Van al campo y no vuelven más. Y el lugar, bueno, vamos caminando, buscando alguna huella, algún sendero, rastros de que puede haber algo. Y prueba y error. La dejamos en un sendero, si vemos que está muy quieto, la cambiamos. Si vemos que está bueno, traemos más a ese mismo lugar. Y más o menos es así, buscando un poco senderos y agua. Lugares donde hay agua. ¿No? Sí. Claro, los senderos que terminan en el agua no fallan, como ese. Ahí estamos viendo un mano pelada, ¿no? Sí, un mano pelada. Yo le voy a contar a la gente que mientras conversamos con Agustino vamos a ver carpinchos, guasubirá, jabalíes, el jofroye, que es el gato montés, zorros, mano pelada como el de recién, margay, nutrias, tatús, zorrillos, lagartos y algunas aves en general de campo y de laguna. Y hay algunos más que dejamos afuera, Sí. porque en realidad todavía había Y más muchos variedad, más que nos faltan. que todavía no sistematizaron. Que no hemos podido conseguir porque por los ambientes, por encontrar un campo que vos puedas dejar el equipo, es la cámara más una batería, algunos paneles, y tenés que estar seguro de que no te los van a robar. Entonces, estos lugares sabemos que son seguros y bueno, estamos buscando lugares para conseguir otro tipo de animales, pero tienen que ser seguros. Ahí viene un zorrillo. Generalmente ustedes colocan las cámaras en el sur y este de Uruguay, más o menos, ¿no? Sin Sí. dar mucho detalle. Sí, Maldonado, Canelones, La Valleja, por ahí más o menos andamos, que son más o menos, podemos encontrar todo lo mismo en esos departamentos. Vos hace un rato hablaste de un felino. ¿Cuál fue la, digamos, hay cosas más raras de ver, ¿no? Entiende que un carpincho puede ser un poquito más fácil de encontrar, un lagarto como el que estamos viendo ahora puede aparecerte, a veces hasta cruzando la carretera, pero en Uruguay los felinos no los vemos. Y no, nosotros vivimos a poquitos pasos de ellos y yo nunca había visto. Sí lo habíamos escuchado nombrar de repente en el liceo, Claro. en la etiqueta de una marca de agua. Claro. También sí. estaba la foto, pero no sabíamos nada de él hasta que encontramos el primero y bueno, ahí empezamos a investigar un poco sobre él y a mostrarlo. Claro. Nosotros en el material que tenemos por un lado el gato montés, Que es ese que es está. este que tenemos ahí, y el margay. ¿No? Que es otra el margay es muy escurridizo. Bueno, y este negro es rarísimo, ¿no? Es un gato montés melánico. Es igual al anterior, pero melánico, es negro. Y se encariñó con la cámara. Sí, sí, esa es una gata que la vemos desde que empezamos. Con la de las crías es la misma. Y ya se dan cuenta cuando digamos, cuando el mismo... Ese es hijo de la melánica. Mirá vos que... La melánica tiene la cola, tiene como la cola rígida, como curva, es inconfundible. Mirá. Ya sabemos que es ella, le pusimos cola quebrada cuando la vimos por primera vez y le quedó el apodo, no usamos mucho la imaginación. Claro. en eso. Y en el árbol de tangerina dejan la cámara y saben que funciona, van todos a Sí, comer ahí cortamos un poquito el pasto y ya sabemos que está garantizado cualquier cosa. Hay varios animales distintos que registraron ahí. Sí, sí, mano pelada, le gusta la tangerina, al guasubirá también, al zorro que la pela, que es increíble, con las manitos, la va pelando y solo come la pulpa, Sí. la cáscara no. Y bueno, todo lo que anda allí, el carpincho no come mandarina, pero sí anda abajo comiendo el pastito. Qué impresionante. Con este material, además de subirlo y compartirlo libremente en redes sociales, también hacen actividades didácticas, ¿no? Sí, y compartimos, a veces nos escriben mucho de las escuelas que quieren algún video, bueno, le armamos un paquetito más o menos como el que están viendo así, les contamos un poco más o menos lo que es, a veces de repente le grabo algún video y en la clase lo ven y es de un material diferente, que no se ve, generalmente no se ve. Es que es muy sorprendente, tal vez para las generaciones nuevas que están un poquito más familiarizadas con tecnología,
sea más habitual, bueno, recorrer y ver en redes. Esta pelea de los tatús, perdón, me corté, es maravillosa. Sí. Aparte, nunca me había imaginado un tatú saltando. Y no hay casi videos de este tipo así, no se encuentra. No, y lo que decía, para quienes sabíamos que era muy raro ver un animal en libertad, estos videos son como una ventana a algo inesperado. Sí, porque particularmente los del Margay de día son muy raros y llaman la atención y está bueno, La idea es irse un poquito más lejos, si dan los recursos económicos. Y sí, esto lo financiamos nosotros, vamos comprando, tenemos que traer todo de Estados Unidos porque acá lo que hay es poco y es caro. Y bueno, usamos mediante la franquicia, vamos comprando tarjetas de memoria, conectores, cámara, todo lo que necesitamos, lo vamos trayendo de a poco y bueno, y nos vamos financiando nosotros mismos. Y tan es así, bueno, que hoy no nos puede acompañar Valentina porque está trabajando de lo que viven, sí, digamos, ¿no? Exactamente. ¿Nunca se les ocurrió transformar esto también en, bueno, algo que financie el crecimiento de...? Bueno, nosotros en la página de Instagram tenemos un enlace que los lleva a diferentes enlaces de Mercado Pago y cosas así, para el que quiera... Pero donación voluntaria. Ayudarnos, sí, con el monto que sea, es libre. Sí, y de ahí podemos financiar por lo menos el combustible para cuando vamos y esas cosas. Está bien. Ahora tenemos un video ya un poco en los últimos minutos de aves mezcladas, que estas son casi todas del agua, ¿no? Sí, son todas aves de bañado y algún chiricote andaba por ahí. Son aves que tampoco conocíamos, que no las veíamos por ahí, no les dábamos mayor importancia y ahora cada vez que vemos buscamos en libros y leemos un poquito a ver de qué se trata porque estamos aprendiendo también nosotros. Agustino, ¿qué fue, digo, debe haber un montón, pero si yo te digo lo más sorprendente que encontraron cuando revisaron y se encontraron, dije, ¡pa! Y bueno, la gata, la Margay, con el cachorrito, de día, enfrente a la cámara así, que el cachorrito medio que estaba lloringueando un poco por la madre, estábamos sentados en el campo viendo los videos, de repente apareció eso y nos quedamos enloquecidos, llenamos de cámara todo eso ahí. Y bueno, hace poquito una guasubiraca, una cría también, que la veníamos corriendo hacía tiempo y se nos dio hace poquito. Y hicimos unos videos buenísimos también. El mensaje final y ya en el último minuto es, no la vemos porque bueno, no conviven, no son fauna que haya evolucionado para vivir cerca del humano y a veces tendemos a olvidar que están. Y esta manera de verlos es decir, están ahí. Visibilizarlas es un poco la idea de la página, que vean estos animales, que están ahí y que cuidarlos es de todos. Y que sus hábitats están amenazados, están en reducción. Totalmente. Bueno, denunciar la caza ilegal, la tenencia ilegal, el desmonte, la venta de monte nativo ilegal, todo ese tipo de cosas, aunque parezca que no, colabora a que estos animales sigan ahí. Uruguay Fototrampeo es la cuenta de Instagram, que es un poco la principal ventana. Y nada, la invitación es, esto que vimos es nada, un poquitito así, aparte permanentemente están cargando cosas, pero te agradecemos muchísimo este material, Agustino, les agradecemos a ambos y nada, cuando haya alguna novedad la compartimos. Sí, claro. Muchas gracias por acompañarnos en Sobre Gracias por la invitación. Cerramos nuestro programa de hoy, un programa muy variado, ya vieron contenidos de todo tipo. Los esperamos aquí en TV Ciudad la semana próxima. Muchas gracias.